Hola Rosa, bueno, sed bienvenidos y bienvenidas. Vamos a iniciar un súper interesante directo con Evelyn, a quien ya tenemos a Evelyn aquí y te estoy mandando la solicitud, a ver si te puedes unir. Hola Evelyn, Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas bien? ¿Todo bien? sí, súper bien, sí, sí, sí. Ah, ¿qué tal? Qué gusto verte después de mucho tiempo. Gracias, gracias, Gracias a ti, sí, gracias por la invitación. Y bueno, aquí estamos para hablar sí. de estos espíritus sagrados. Mm. Sí, que volviste recién, ¿no? Hace poco que llegaste de nuevo a España. Sí, sí, volví hace un par de semanas, pero bueno, estuve en Perú, por mi tierra, 3 meses y un poco más, 3 meses y medio casi. Mm, Bueno, me tuve que ir por temas familiares, murió mi abuela y bueno, y aprovechar ahí, bueno, hacer todo el proceso y siempre, ¿no? El de reconectarse con la tierra te ayuda a transitar estos procesos, ¿no? Mm. mm, claro, claro, qué bueno. Bueno, siento esto de tu abuela y espero bueno, que dentro de... Porque justamente también tiene mucha relación con el tema del que vamos a hablar hoy, ¿no? Que es justamente los apus y la Ujú. relación también que se establece en todo, digamos, en toda la cordillera andina, pues también la relación que se establece con la muerte, ¿no? Con ese misterio, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, ahí la interrelación de los mundos, ¿no? Ahora, justo que vienen fechas importantes, ¿no? Para el Día de Todos Santos, como ya se dice, en el Día de los Muertos, ¿no? Que ya se celebra, ¿no? Se hacen altares para recibir a nuestros ancestros, ¿no? Mm. Y por lo tanto también entiendo que siempre hay esta relación con la cotidianidad, es decir, con el hecho de que la muerte siempre está presente, ¿no? Y yo creo que también, no sé, a ver si nos puedes explicar un poco la relación que se establece con el más allá, con los espíritus tutelares y, bueno, un poco como, ¿qué se hace, ¿no? Exactamente. Vale, voy a empezar contándoles un poco qué se hace el Día de Todos Santos, ¿no? Se Mm, hace una gran mesa donde se coloca la comida que más le gustaba a nuestros seres queridos, su fotografía, se coloca flores, un vaso con agua porque dice que llegan con sed, mucho pan, porque también el pan es el alimento, ¿no? Lo básico. Y se les recibe con música, con la música que a ellos más les gustaba, ¿no? Y bueno, wow. es un día muy festivo allá porque hay músicos que van a los cementerios, tú ves los cementerios y es una fiesta, por lo menos en la parte del sur del Perú. Y bueno, es con recordarlos, ¿no? En cómo vivieron sus vidas, ¿no? Qué aprendieron, cómo se fueron, porque para el mundo andino la muerte no existe, ¿no? Nuestro ajayu, nuestra alma, nuestro camaquén, como le dicen. Ajayu es en Aymara y camaquén es un poco como lo conocen en el lado quechua, ¿no? Es inmanente, ¿no? Es eterno. Mm, Entonces, ahí también vamos a esta concepción, ¿no? Esta cosmogonía del mundo andino, del mundo pre-inca, ¿no? Porque mm, si bien ahora hablamos del mundo incaico y bueno, esta gran civilización, este gran imperio, ¿no? Que estuvo desde Ecuador hasta Argentina, o sea, todo el territorio sudamericano, ellos fueron los herederos de muchas culturas, ¿no? Ahí, por ejemplo, está la cultura caral, que es muy, muy antigua, ¿no? Están los chavín de Huántar, Tiahuanaco, que también que es una cultura muy importante, ¿no? Entonces, ellos fueron como que los herederos de toda esta visión, ¿no? Por ejemplo, los Tiahuanaco, que se dice que son una de las civilizaciones muy antiguas, estamos hablando de 20.000 años, ¿no? De antigüedad.
ellos ya tenían una cosmogonía, una visión de la vida, ¿no? Creían en el mundo en el inframundo, el Ucupacha, ¿no? El mundo de abajo, ¿no? El Urimpacha, como le dicen en Aymara. Uku en quechua y Urim en Aymara. Sí, sí. Y entonces ellos, bueno, los pueblos que siguieron heredaron también todo este conocimiento, ¿no? Y están los Chavín de Huántar, por ejemplo, que es una cultura tan rica, ¿no? Ellos tienen laberintos como intraterrenos donde está un lanzón que es, si no me equivoco, de 7 metros, con, es como un puma, por eso hay mucha adoración al puma, ¿no? En todo el mundo andino. Y eso también está relacionado con Orión, porque ellos eran observadores del cielo, ¿no? Cuando uno tiene el privilegio de visitar Machu Picchu, ahí puede ver, por ejemplo, el espejo del Inca, ¿no? Donde el Inca se ponía a ver la constelación en el cielo. Entonces, han ido heredando, ¿no? Todo ese conocimiento. Y ya cuando sabían que la muerte no existía, ellos se preparaban para eso. Ahí, por ejemplo, podemos ver la cultura Paracas, ¿no? Que la cultura Paracas son unas momias, no sé si has visto unas momias envueltas, los fardos funerarios, ¿no? Donde se les preparaba, se les ponía en cuclillas, ¿no? ¿Por qué en cuclillas? Porque decían que de ahí se volvían a levantar, ¿no? Volvían a renacer. Y bueno, está toda esa historia. Ahora, por ejemplo, en Tiahuanaco y en varias culturas está la estela de la Pachamama, que le dicen que es una estela enorme, serán unos 3 4 metros, es enorme, donde se puede ver a un sacerdote, ¿no? Un sacerdote andino que está, se dice que tiene a un lado rapé, ¿no? Y a otro lado tiene lo que serían plantas sagradas, ¿no? Guachuma, ayahuasca, ¿no? Entonces, ellos, los Tiahuanaco, como los Chavín de Huántar, como muchas culturas, ellos tenían una concepción de estos mundos porque ellos utilizaban, ¿no? Estas plantas. Y ellos fueron como que adquiriendo conocimiento, ¿no? De todo esto. Entonces, por ejemplo, hay mitos, ¿no? El mundo andino está lleno de mitos, llenos de historias, ¿no? Y, por ejemplo, em, cuando uno ve el cielo, ¿no? Cuando uno observa el cielo, ¿no? Puede ver en el cielo, por ejemplo, la Vía Láctea, que para ellos era un río, era el río cósmico, no era un río, ¿no? Y las constelaciones que están alrededor, ellos lo simbolizan por una serpiente, una llama, un zorro, una vizcaya, que es como un roedor pequeño, ¿no? La vizcacha. Entonces, así como ellos eran grandes observadores del cielo, ellos, como ellos decían, o sea, todo tiene que ser siempre un reflejo, ¿no? Ellos trataron de recrear lo que veían en el cielo en este mundo, ¿no? En este Caipacha. Entonces, todos sus templos también, todo recreaban lo que ellos veían en el cielo y lo recreaban, ¿no? Y así, del mismo modo, el mundo de abajo, el Ucupacha, para ellos también era un reflejo de nuestra vida en este plano. ¿Por qué? Porque ellos hablaban de una sociedad de los muertos. Ellos hablaban de una sociedad que estaba jerarquizada en el mundo de los muertos, donde los ancestros más antiguos tenían como que un orden muy elevado. Y bueno, los muertos recientes eran como que el pueblo, ¿no? La sociedad. Entonces, ellos cuentan que cuando uno baja al Ucupacha, ¿no? Eh, es la transición, pero al revés. Es decir, uno llega viejo, ¿no? Y poco a poco se va volviendo niño, bebé, hasta que está listo para volver a reencarnarse. Entonces, esa es la cosmogonía que ellos tenían, ¿no? De toda esa sabiduría que han ido acumulando durante miles de años. Esto no estamos hablando que se lo inventó alguien, ¿no? Sino que es heredado por muchos pueblos. Uh -huh. Y bueno,
Entonces, también cuentan de estos apus, ¿no? De estas montañas, que ellos dicen de que estas montañas son ancestros. Por eso se Mm, les llama papás, se les llama malcus, ¿no? Que son abuelos, ¿no? Achachilas, ¿no? Que ellos, por eso cuando uno va y habla a los apus, no dice papá, mamá, no, mamá, si es el caso de la Pachamama, porque para el mundo andino ellos fueron ancestros, fueron nuestros ancestros, ¿no? Y como tuvieron una vida ejemplar, fueron humanos realmente mm, buenos, que, o sea, que quisieron, amaron al hombre, ¿no? Dios los premió cuando pasaron al otro mundo y los premió siendo elementales. Entonces ellos mm, tienen un compromiso con el ser humano de ayudarlo mm, en su proceso de evolución, en su proceso de recordar su origen, ¿no? De su conciencia solar, como tú sabes que en los incas, como muchas culturas, tenían este culto al sol, ¿no? mm, Y, y no es solamente porque, oh, el sol, no, sino porque ellos sabían que mediante que nuestro sol estaba conectado a un sol más grande mm, y que ese sol nos bajaba códigos de información que nos hacía aperturar nuestro tercer ojo, nuestros chakras. Allá es curioso porque allá no se conoce la palabra chakra, pero en muchas sanaciones, limpiezas que hay, se mm, colocan piedras delante de los chakras, ¿no? O sea, donde deberían ir. mm. Sí, sí. Ujú. Entonces, estos seres, estas montañas tutelares, estas deidades, tienen ese compromiso con nosotros, ¿no? No, bueno, al menos yo pues no puedo hacer más que reverenciar, ¿no? Tanta este conocimiento, esta sabiduría y, y el gran respeto que también infunde, ¿no? Porque justamente tú lo has estado comentando. Normalmente, pues, no sé, tenemos como la percepción de que nuestro mundo es el mejor de los mundos, ¿eh? En un sentido de que estamos, pues, no sé, pues, con estas Sí. construcciones, ¿no? Con luz en casa, con todas las comodidades que tenemos, los televisores, el móvil, etcétera, ¿no? Estamos Ujú. como esto, ¿no? Pues pensando, bueno, pensando, o sea, nos lo creemos, ¿no? Que estamos o sea, cualquier otro mundo siempre fue peor, ¿no? Y de pronto, claro, cuando ante nuestra ignorancia, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, pues los descubrimientos que se empezaron a llevar a cabo pues a finales del siglo XIX del Machu Picchu, por ejemplo, entre otras construcciones, y no se podía entender nada, o sea, de hecho nada, ¿no? O sea, era como, o sea, esto es algo que o sea, no lo podían entender, no podían comprender qué es lo que estaban viendo sus ojos. Y más Ujú. cuando, por ejemplo, nosotros para hacer una construcción necesitamos cimiento, que el cimiento pues es argamasa, etcétera. Y, por ejemplo, pues hay construcciones en Sudamérica en las que no hay ni, o sea, es tan milimétrico digamos, el tallo, ¿no? El cuajo que se hace en la piedra sin ningún tipo de argamasa, ni, o sea, es totalmente limpio y es perfecta esa construcción, ¿no? O sea, se ha mantenido a lo largo de los siglos, en fin, ¿no? Es que es todo un... O sea, bueno. Sí, Mm, como dicen los papás, bueno, los papás, cuando digo papás me refiero a los sapos, y digo como dicen porque, bueno, es una larga historia. Mira, vamos a empezar por por el inicio, ¿no? Cuando era niña, ¿no? Siempre se cuentan en los pueblos historias de que los sapos bajan, ¿vale? Que los sapos bajan mediante un alto misayuk. Alto misayuk son personas como sacerdotes, pero andinos, pero que han alcanzado un nivel muy alto. O también se les llama punku en la Sierra Central, punku del Quechua Puerta. Entonces, en los mitos, ¿no? Porque es verdad que también estas tradiciones han sido heredadas mediante el mito, mm, porque cuando llegan
llega la conquista, ¿no? Entonces ellos, lo único que les queda es lo oral, ¿no? Dicen, bueno, mucha gente que los incas no tenían escritura, pero ya sabemos hoy en día que tenían una escritura cifrada. Exacto. Por ejemplo, los quipus, los tocapus también, que son unas estructuras geométricas, como que se puede ver en textiles, en cerámica. Pero bueno, ellos para salvaguardar este conocimiento, ¿no? Crearon mitos, muchos pueblos también como los queros, que son tan conocidos los queros, ¿no? Ellos se alejaron completamente de la civilización, ¿no? De Cusco, estamos hablando de 1532, ¿no? De la época cuando llegaron los españoles, ¿no? Entonces, se alejaron para salvaguardar ese conocimiento, ¿no? Y por ejemplo, los queros solo bajaron hasta el año 1952, si no me equivoco. Entonces, son un pueblo que ha vivido, ay, imagínate, a 5.000, 6.000 metros de altura, donde la conquista nunca llegó. O sea, recuerda, o sea, los españoles nunca llegaron a Machu Picchu, nunca llegaron a pueblos que están a esa altura. Entonces, tienen este conocimiento fresco, ¿no? Y lo han transmitido de generación en generación. Entonces, estos Altomisayuk han ido heredando de abuelos, padres, hijos, hasta la actualidad. Yo he tenido la suerte, el gusto de poder compartir con queros, con maestros queros, y ellos me cuentan cómo no, ellos vivían tan alejados, ¿no? Muchos de ellos, su idioma materno es el quechua, no hablan muy bien el castellano, y ellos cuentan, ¿no? Cómo antiguamente, ¿no? Habían 5, 4 altomisayuk, ¿no? Actualmente creo que hay uno o dos, ¿no? Pero bueno, hay más puncus, ¿no? ¿Quiénes son estas personas, no? Estas personas son las elegidas por los sapus para poder hablar, ¿no? Para que ellos bajen y puedan hablar. Y cuando digo hablar, no es que la montaña baja y como un medium y la persona se sienta y empieza a hablar. No, no me refiero a eso. Me refiero a unas mesas rituales que son muy conocidas en la Sierra Sur y la Sierra Central, y han sido muy calladas, han sido tabú, porque ¿cómo vas a hablar de eso? No puedes hablar de eso porque estás loco, ¿no? Pero en los pueblos más recónditos se ha salvaguardado esta sabiduría tan hermosa que son habitaciones oscuras, ¿no? Donde uno entra y la persona, el altomisayuk, hace un rezo. Entonces bajan los sapos con aleteos, ¿sabes? Con aleteos como cóndor, baja. Y de pronto suena fuerte en una mesa, ¿no? En la mesa. Y se presentan, ¿no? Por ejemplo, soy el Apu, se presenta Apu Ausangate, Apu Potosí, que son las montañas más elevadas. El Apu Ausangate es un Apu que está a 6.382 metros más o menos sobre el nivel del mar y es uno de los apus más poderosos, pero hay muchísimos apus. Entonces, ellos se presentan y hay consultas. Uno hace cola, bueno, entra mucha gente y consulta sobre muchas cosas. Yo he tenido la fortuna de asistir a estas mesas rituales y uno al principio, porque son totalmente oscuras, ¿no? Entonces uno al principio duda y dice, ¿qué es esto? La persona se está inventando o el punco, el altomisayo se está inventando, pero la persona, el punco, está sentada en una esquina de la habitación y los aleteos suenan de varios lados de la habitación. O sea, es imposible. Y las voces salen de varios lados, ¿no? Y aparte, cuando uno les pide consejo, pregunta por algo, ellos te conocen, saben todo de ti. Entonces, son estos espíritus, ¿no? Algunos, como ellos dicen, en algunas culturas hasta nos llaman ángeles, ¿no? Nos llaman de muchas formas, pero en la cordillera de los Andes somos estas deidades, ¿no? Estos apus, estas montañas sagradas, ¿no? Que han sido veneradas durante tantos miles de años, ¿no?
Entonces, ¿por qué uno entra a una habitación oscura, ¿no? Porque la mente del ser humano, ¿no? ¿Por qué me están mintiendo? ¿Qué cosa? ¿Qué será esto? ¿Qué si será bueno? ¿Qué si será malo? ¿No? Entonces, ellos explican, ¿no? Que ellos viajan a 5.000 millas por segundo. O sea, ya están acá. Solamente con hablar de ellos, yo sé que ellos están aquí con nosotros. Te tengo que decir, Evelyn, te tengo que decir que sí, desde que hemos empezado, que estoy notando esto, o sea, con un fuego intenso, con una... Sí, sí, estoy sintiendo, sí, la presencia de los apus, sí, sí. Sí, son energías muy bonitas. Mira, yo antes de que los conociera, mucho antes, me estuve soñando con ellos. Y yo decía, ¿qué es esto? ¿No? Y cuando los conocí, me dijeron, sí, hija, te estábamos esperando. Entonces, para mí fue, o sea, algo muy... Y bueno, entonces uno les puede pedir apoyo, les puede pedir claridad, ¿no? Em, y bueno, se suelen presentar en sueños, así que a las personas que escuchen, ¿no? Que están escuchando mm, esa transmisión, ¿no? Siempre podemos pedir por su presencia en momentos en los que sintamos miedo, en los momentos en los que, no sé, necesitemos algún apoyo, ¿no? Estamos pasando por un momento de incertidumbre. Y bueno, Wow. ellos también dicen que no se pueden presentar así a oscuras, o sea, no se pueden presentar, mejor dicho, tienen que estar oscuras. ¿Por qué? Porque si ellos se presentaran en su forma, nosotros quedaríamos ciegos. Entonces es como que se materializan, ¿no? Se materializan y están y bajan a este plano. Y bueno, hay muchas historias. Miren, yo la primera vez que fui, siempre, ¿no? La incertidumbre, ¿no? ¿Qué será? ¿Cómo será? ¿No? Pero había mucha gente, me acuerdo, había mucha gente ahí que daba su testimonio y que decían, a mí me operó, porque, ojo, también operan. O sea, Claro. operan de la forma, ¿no? Muchos han operado de la columna, del hígado, del corazón. Entonces ellos operan, ¿no? Y daban su testimonio, ¿no? Gente que decía, profesores de universidad, gente a ver, de todo tipo, ¿no? Decían, bueno, mi amiga tenía, no sé quién, un tumor en el cerebro y vino donde los papás y después cuando fue a hacer la tomografía no había, ¿no? Otra persona que decía, yo a mí me operó de la columna o a mí me operó de esto y de aquello, ¿no? Entonces, ellos también dicen que esa es su misión, ¿no? Porque así como nosotros estamos evolucionando, ellos también lo están haciendo. Y parte de Claro. su misión es justamente, ¿no? Es ayudarnos a nosotros. Sí, no puedo evitar pensar todo el rato en los libros de Carlos Castaneda, que, bueno, los he leído mucho y tal, y que, bueno, y que justamente hace 2 días pues hice un directo hablando sobre Carlos Castaneda y sobre su obra y tal. Y Ujú. justamente me acuerdo, por ejemplo, no te podría decir exactamente digamos, en qué libro, creo que era en el segundo, en Una realidad aparte, justamente explica toda la iniciación, yo digo iniciación, ¿no? Para decirlo así, todo el proceso de conexión con los espíritus, los apus, para decirlo así, y cómo bueno, o sea, él está atemorido ante monstruos, ante gigantes, para decirlo así, ¿no? Y siente pues esa presencia, bueno, o sea, lo explica con un lujo de detalle increíble, ¿no? Y, y lo increíble o lo fuerte, ¿no? Es que, claro, estamos hablando pues de la cultura andina, etcétera, pero como muy bien has dicho, pues miremos hacia donde miremos, es decir, cualquier cultura hacia la que dirijamos la mirada y que mantenga su tradición viva, nos habla de lo mismo. Y nos habla de lo mismo en cada cultura con su lenguaje, con su visión, pero hay una conexión tan profunda con el misterio, con, digamos, con estas entidades.
¿no? Bueno, que nosotros sí, es lo que dices tú, nosotros estamos ya como pensando en esto, en que hemos evolucionado mucho y que estamos ya, pues, ya hemos desterrado, pues, estos mitos, ¿no? Y estas mentiras o estas cosas de niños, ¿no? Ujú, Y claro, y me encanta, por ejemplo, justamente, pues, cómo don Juan, el brujo, ¿no? El brujo yaqui que enseña, que transmite la enseñanza, pues, a Carlos, ¿no? Cómo todo el rato le está haciendo ver lo idiota que es, ¿no? O sea, lo idiota que es pensando que sabe algo del mundo cuando en realidad no sabe nada y se va atropellando a sí mismo, ¿no? Y es esa soberbia con la que nosotros vivimos desde aquí, que es algo, bueno, mm, vuelvo a lo mismo, o sea, uno solo puede plegarse, es decir, o sea, reverenciar este conocimiento, esta sabiduría. mm. Sí, en verdad somos tan pequeños. Yo cada vez que pienso en ellos o pienso en todas las cosas que hay y que no sabemos, ¿no? Me doy cuenta de lo diminuta y de, de cómo la ignorancia te hace soberbio, ¿no? Y cómo a medida que uno va recorriendo un camino, te das cuenta de que en verdad ¿no? Es tan pequeñito y que esta es una más de muchas encarnaciones, ¿no? Hasta que podamos liberarnos, ¿no? Hasta que podamos, o si hacemos una vida ejemplar, ¿por qué no ser también elementales como ellos, ¿no? Claro, Ujú. sí. También este vínculo, ¿no? Del que también hablamos en el directo anterior, el vínculo con la naturaleza tan profundo, ¿no? Ese respeto por la madre tierra, por el padre sol, Ujú. en fin, ¿no? Esa conexión tan íntima, ¿no? Y tan bella, ¿no? Sí, tenemos tres madres, ¿no? Como dicen, ¿no? Tenemos nuestra madre que nos ha parido, ¿no? Tenemos nuestra madre Pachamama que nos ha abierto el umbral para que estemos aquí encarnados, ¿no? Estemos aquí. Y tenemos nuestra madre cósmica, ¿no? Que es la madre de todos los planetas, ¿no? Entonces, al final, sí es como, mm, todo es siempre en reflejo, ¿no? Entonces, el darnos cuenta de eso, ¿no? De que somos células de esta tierra, ¿no? Y de que eh, esa nueva era, ¿no? Que también hablaban las culturas andinas, este Pachacuti, ¿no? Este cambio de tiempo, también significa que como células de la tierra tenemos que sanarnos, ¿no? Tenemos que ya limpiarnos de todas las cosas que traemos, de todas las heridas, de todo lo que llevamos de tantas vidas, de nuestros linajes, de nuestros ancestros, ¿no? Entonces ya es momento de limpiarnos, sanar, vivir sin rencor, no vivir en paz. Mm, sí, y a la vez siempre me encanta cómo lo transmites porque a la vez es algo muy sencillo, pero también a la vez pues requiere coraje, ¿no? Que justamente son pueblos también en los que está presente el coraje de forma muy pura, ¿no? ¿no? Es un coraje de corazón, ¿no? Aquí hay una expresión, no sé si la conoces, de tripas corazón, se dice, ¿no? Es decir, Más de, claro, de hacerlo porque exacto. sí, yo admiro mucho al hombre andino y ahora pienso Se fue. y también veo su historia, ¿no? El hombre andino, la mujer andina es una mujer, es un hombre que eh, vive tranquilo. Mi abuela estuvo en la tierra hasta los 80 y tantos años, o sea, estuvo labrando la tierra y me acuerdo que llegaba con sus manos con heridas de tanto escarbar, pero era feliz así y eso la mantenía viva, ¿no? Entonces, Claro, siempre siempre hacía su pago a la tierra, ¿no? Siempre hacía como que esa veneración, ese amor a la tierra, ¿no? A las montañas. Y, y esa humildad, ¿no? Y el coraje, porque mi abuela perdió a todos bueno, a la mayoría de sus hijos, ¿no? A sus hijas le queda uno, ¿no? Y ese siempre estuvo ahí, ¿no? Es el hombre andino, es así, ¿no? ya, Es fuerte. La puna, el frío, los Andes, es como que también tiemblan su carácter, ¿sabes? Entonces, claro.
claro. Ujú, Sí, sí, bueno, qué importante también, ¿no? Porque a la vez, por más que haya una cosmogonía, pues muy espiritual y muy profunda, a la vez también, pues hay unas condiciones que hacen también, es decir, van erosionando el carácter y lo van creando, ¿no? También, pues con una entereza o con una nobleza de espíritu también muy ejemplar. sí, y es curioso porque, por ejemplo, en los pueblos, ¿no? Antiguamente los ayllus, eh, digamos, tú pertenecías a una comunidad, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué lugar es Barcelona, pero en algún lugar específico en el que estés? Mm. En el lugar en En Tarragona. En Tarragona. Tarragona. Por ejemplo, tú pertenecías al AIU de Tarragona. Entonces tenías que buscar, bueno, ya sabían, ¿no? Las comunidades, la montaña más alta de Tarragona, Mm, mm, ¿vale? Los ríos, los puquiales, que es los manantiales de donde sale el agua, ¿no? ¿Por qué? Porque mm, por ahí la tierra, ¿no? La tierra, la Pachamama, ¿no? Con los puquiales y todo ahí sale su energía. Entonces mm, ahí se tienen, es tu deber como, ¿no? mm. Como ciudadano. Creo que se cortó. Sí, es que ha llovido estos días Ah, y creo sí, sí. que está fallando internet. Aquí también, sí, sí. Y te decía que era tu responsabilidad, ¿no? Mm, Ir y hacer ofrendas a los ríos, a los manantiales, a las montañas, ¿no? Porque también si miramos la historia, no solamente de los Andes, si miramos hasta la historia de Jesús, la historia de muchos mm, avatares, em, ¿dónde iban ellos a encontrarse con Dios? totalmente. Iban Totalmente. a la montaña. Mm, totalmente. Entonces, son lugares ya sagrados de por sí, ¿no? Claro, que tienen esta fuerza, esta energía, ¿no? Que transmite, pues, justamente, bueno, es que es una representación también simbólica muy potente, ¿no? Porque de alguna forma el, el peregrino, el viaje que inicia lo va haciendo de forma escalonada, es decir, en forma espiral, ¿no? Y la Ujú. espiral, como bien sabemos, pues es también es el ADN propiamente del cuerpo humano, por ejemplo, o el movimiento del cosmos, ¿no? Del universo. Mm, Entonces, claro, tiene esta conexión tan profunda. mm. Sí, entonces, no sé, es como también hacerles el recordatorio, ¿no? De que hagan sus ofrendas a las montañas más cercanas, ¿no? Donde vivan, ¿no? Creo que nos hemos olvidado de repente en este lado del mundo de hacer ofrendas, de hacer, ¿no? Claro, Esos despachos, pagos a la tierra. Mm. mm, Y la tierra está claro, hambrienta, ¿sabes? La tierra está hambrienta. A veces yo me he estado soñando, por ejemplo, yo vivo también cerca de una montaña y me he estado soñando con que la montaña está hambrienta, que está pidiendo también, ¿no? Entonces, mm, es importante. sí, 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 Respecto sí, respecto a lo que me decías de que a veces creemos que estamos en evolución y no, y no es así, ¿no? Pues te quería mostrar un libro, se llama La involución del hombre, mm, ¿ya? Que curiosamente el autor de este libro es el Apu Potosí. El Apu mm, Potosí es una montaña que está en Bolivia, que en algún momento, en la época del virreinato, se sacaba el 90% de plata de ahí. mm, Esta es una montaña mm, con muchísimo mineral, ¿no? mm, Y que ha sido pues mal utilizada. Sabemos que la minería pues está, lo que sí, es como matar a nuestra madre, ¿no? claro, Entonces, aquí el Apu Potosí nos habla de nos habla del origen del hombre, nos habla también de los atlantes, que son la mm, última civilización que llegó a utilizar el 70% de su capacidad cerebral, según aquí lo que nos claro, habla el Apu Potosí, ¿no?
y cómo hemos ido involucionando, que no estamos evolucionando, que estamos involucionando, ¿no? Y que mm, también cada vez que, bueno, es un poco también que está hasta, inclusive estamos dejando de ser humanos, nos estamos convirtiendo en humanoides. ¿Por qué? Porque estamos, o sea, ya tenemos aquí una matrix, ¿no? O maya, como lo llaman, ¿no? En las culturas de la India, ¿no? O como nosotros dijimos el gran tejido, ¿no? Este mundo, ¿no? Este caipacha. Pero a la vez estamos creando otra matrix más, estamos creando otra mm. malla más con todo este mundo virtual, con todo, ¿no? Sí. Entonces, Mm, nos habla de que la salida es volver a la tierra, volver a los orígenes, ¿no? mm, claro. Da, da muchas enseñanzas aquí.